Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. La situación de Haití es bastante compleja luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse y, bueno, de toda la situación que este país viene arrastrando desde hace ya varios años. Para conversar sobre esto tenemos con nosotros a Bárbara Ester. Ella es socióloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires y investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Y ella ha estado investigando a profundidad el tema de Haití. Queríamos preguntarte entonces, en primer lugar, Bárbara, tras darte la bienvenida al programa, ¿qué significa este asesinato de este líder que, bueno, todo el mundo sabe que era un aliado importante de los Estados Unidos? ¿Cuál es el significado de este magnicidio? Bueno, exactamente como vos decís, era aliado de Estados Unidos, pero también fundamentalmente tenía un nexo muy cercano a Trump, ¿no? Y el cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos afectó bastante. Hubo bancadas de los demócratas que se posicionaron en contra del carácter dictatorial, digamos, que estaba tomando su mandato, ¿no? Desde el cierre del Congreso, el encarcelamiento de jueces, el no reconocer que el mandato había terminado, creó una policía paramilitar, una agencia de inteligencia que tenía, digamos, un poder bastante absoluto para reprimir la protesta social que estaba, digamos, sostenida desde el 2018-2019, podemos decir. Así que, bueno, ese creo que es como el mayor cambio con Estados Unidos. ¿Hacia dónde es previsible que se incline ahora la política haitiana en medio de este gran desconcierto de la situación del magnicidio y del clima de orden público que existe en el país con la actuación de todas estas bandas armadas? Bueno, la verdad que es bastante trágico el panorama porque en la historia de Haití, digamos, siempre que hubo una transición democrática difusa así, esto terminó con el desembarco de marines y una nueva misión de la ONU y demás. O sea, el panorama no es alentador. Si bien Moïse era bastante resistido por la sociedad haitiana, por las características de su mandato y porque, bueno, era el continuador del proyecto de Martinelli, ¿no? De una política neoliberal y claramente entreguista. De hecho, bueno, pensando en las relaciones de Haití con Venezuela, parte importante de la crisis es en el 2018, cuando decide salir de Petrocaribe y eso le genera una crisis de combustible donde aumentan al 50% el petróleo y sus derivados, que terminó en un desabastecimiento y un desorden social sin precedentes. Además, bueno, con un paquetazo de ajuste del que tuvo que volver atrás porque era impagable, pero realmente el cambio con la política de Haití hacia Venezuela tuvo un impacto muy negativo en su situación. De cara al futuro, la verdad que hay elecciones en septiembre, en los próximos 2 meses, y el panorama es bastante incierto por esta salida abrupta. Esperemos que no termine otra vez, como te decía, en una nueva misión de la OEA, de la ONU, la misma historia, el ciclo que repite Haití, digamos. Inclusive la sucesión misma en la emergencia no estaba muy clara, ¿no? Porque las situaciones que se habían presentado con el Congreso, con la muerte también reciente del presidente del Tribunal Supremo, en fin, no estaba muy claro cómo es que se iba a realizar la sucesión en este caso. Totalmente. De hecho, bueno, el que asume que es Claude Joseph no era el primer ministro en ejercicio. Hay como un vacío de poder porque un día anterior del asesinato había sido nombrado Henry, pero digamos no había llegado a armar gobierno. Entonces se entiende que por ese vacío de poder asume el anterior. Pero sí, la verdad Ujú. tuvo una rotación de primer ministros nunca vista en la historia y la verdad que no había nada constitucional en su gobierno. O sea, primero él lo que proponía y que era muy resistido por la sociedad era una reforma constitucional, que en Haití, digamos, la constitución de 1987 tiene un carácter simbólico muy fuerte porque fue producto de la resistencia a la dictadura de los Duvalier, ¿no? Que fueron 30 años. Entonces, Ujú. digamos, como que atentar contra esta constitución que era tan legítima y que no prevé ningún mecanismo de reforma constitucional ya era todo un tema. Ahí en el medio también había quien financiaba todo el proceso electoral, que por supuesto encontramos a los mismos de siempre, al PNUD, desde la ONU, bueno, y la OEA, digamos,
la administración de Estados Unidos financiando las democracias, que ya sabemos cómo termina, ¿no? Esto. Quisiera ahondar un poquito más en el tema de Petrocaribe, ¿no? Porque este presidente tomó esa decisión, se entiende que por motivos ideológicos, por la alineación con el gobierno de Trump, pero también aparentemente por motivos pecuniarios, es decir, hubo un caso de corrupción relacionado con esta ayuda que le estaba dando Venezuela durante bastante tiempo a Haití y a todos los países del Caribe. ¿Es así? Sí, bueno, en verdad el primero toma la decisión, como vos bien decías, de romper relaciones con Venezuela, reconoce a Guaidó, que digamos, no se entiende por qué digamos, una política tan estratégica como es precios blandos de petróleo, que es un bien hipercodiciado y que no se produce localmente, pero bueno, sí, esto lo podemos entender por su posicionamiento ideológico, como vos decías. Pero en el 2019 lo que pasa, como también vos mencionabas, era que estalla el escándalo de corrupción con Petrocaribe, en el cual una de las principales empresas vinculadas es Argitrans, que es directamente el dueño. En el medio caen otros 14 funcionarios, ¿no? Esto se destapó en el Senado y desde ahí las relaciones ejecutivo-legislativo fueron completamente tensas. En el 2018, además, había previsto unas elecciones legislativas con el cual se renovaba toda la Cámara Baja y creo que eran 2/3 del Senado, que ahí, bueno, producto de la presión social, nunca se pudieron realizar, pero en caso de haber sido y no haber sido fraudulentas, como fue la elección del propio Moïse, que tardó un año en poder asumir el poder porque, digamos, la revuelta popular estaba completamente en contra y denunciaba el fraude, a partir de que esto se produce, bueno, es que se precipita, ¿no? Bueno, si no hay elecciones, nadie asume y el cierre del Congreso, con lo cual todo está concatenado, digamos. La corrupción, el hecho de haber salido de Petrocaribe, la crisis económica que eso significa para un país empobrecido, no pobre, porque la verdad es que es la injerencia lo que lo vuelve pobre, y la situación política. ¿Cómo, digamos, se engrana este nuevo conflicto, esta situación del magnicidio y la situación política que se presenta después del magnicidio en el contexto internacional, en el contexto hemisférico sobre todo? Es decir, ¿qué efecto puede tener esto que está ocurriendo en Haití en el resto de los países latinoamericanos? Bueno, o sea, independientemente del carácter autoritario de Moïse, yo no avalo ni creo que todos los países se han posicionado en contra, o sea, no es, el asesinato, por supuesto, es condenable desde cualquier punto de vista. Creo que alivió un poco a la gestión Biden para lo que intenta hacer como su nueva política con respecto al Caribe y Centroamérica, como que intenta mostrar un carácter más progre, si se quiere, más suave con la inmigración y como mostrar algún cambio de lo que fue la gestión Trump, que fue completamente nociva. O sea, para que se den una... Quisiera hacer algún paralelismo con los muros. Si el proyecto de Trump era construir un muro para que no pase la inmigración con la frontera con México, Haití vive un muro con República Dominicana, o sea, es una isla partida a la mitad donde hay un proyecto de cercar para evitar la filtración de inmigración. O sea, más simbólico no puede ser la relación con Trump. Pero creo que hubo un rechazo generalizado y que de alguna manera le permitía lavarse la cara a Biden. Esa es mi postura. Bueno, le doy las gracias a Bárbara Ester, socióloga y profesora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, por esta conversación en torno al tema de Haití, que sigue muy candente, como siempre, pero también muy oculto en la agenda de los grandes medios de comunicación del mundo. Igualmente le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica. Y a ustedes, amigos y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene 164,000 seguidores. Y si le dan a la campanita, van a tener los avisos de cuando subamos estas entrevistas y los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.